Evangelio del libro de San Mateo, capítulo 15, versículos del 21 al 28. Jesús partió de allí y se retiró al país de Tiro y de Sidón. Entonces una mujer cananea que procedía de esa región comenzó a gritar: «Señor, hijo de David, ten piedad de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio». Pero él no le respondió nada. Sus discípulos se acercaron y le pidieron: «Señor, atiéndela, porque nos persigue con sus gritos». Jesús respondió: «Yo he sido enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel». Pero la mujer fue a postrarse ante él y le dijo: «Señor, socórreme». Jesús le dijo: «No está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los cachorros». Ella respondió: «Y sin embargo, Señor, los cachorros comen las migas que caen de la mesa de sus dueños». Entonces Jesús le dijo: «Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo», y en ese momento su hija quedó curada. Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno y con cada una en este día. Amén. Muchos de los discípulos y discípulas, y muchos y muchas de los seguidores de Jesús, van a tardar un tiempo en darse cuenta de que Jesús es Dios. No va a ser sino hasta la cruz, e incluso en muchos casos hasta después de la cruz, hasta los relatos de resurrección. Es ahí donde recién vemos que como que caen en la cuenta, ¿cierto? Decir, bueno, Jesús era Dios. Hay menos dudas de que Jesús sea el Mesías, ¿no? A pesar de que hay también dudas, pero hay menos dudas. Ahora, que Jesús sea Dios, de eso sí, parece haber más dudas, o por lo menos parecen tardar en caer en la cuenta de que es así, ¿no es cierto? Bueno, la mujer sirofenicia o cananea, depende la traducción, no va a tardar mucho en darse cuenta, y ella, ya en el relato de hoy, a la mitad del libro de Mateo, le dice Kyrios, que en griego quiere decir Señor, y que es la palabra que usualmente se utiliza para hacer referencia a Dios. Las 3 veces que ella habla con él, le dice Kyrios. Y es muy interesante porque está haciendo, ya en el simple hecho de dirigirse a Jesús, una confesión de fe. De que ella no ve a un varón judío, un maestro, rodeado de sus discípulos, que cura y que hace milagros y que enseña. Ella ve a Dios y está buscando que Dios cure a su hija, que estaba gravemente enferma, y está buscando que ese Dios que socorre a tantos y tantas, también la socorra a ella y a su hija. Y lo va a hacer más allá de todos los límites, porque hay un montón de límites en el texto, ¿no es cierto? El texto casi que es... podemos ver la distancia que hay entre la mujer sirofenicia y Jesús a partir de los límites que hay. Jesús cruza a Tiro y Sidón. Ahí hay un límite geográfico, ¿no? Que ya nos habla de la distancia que hay entre estos personajes. Después hay un límite que tiene que ver con el discipulado, con la comunidad mesiánica, es decir, con todos los que creían en el Mesías, los seguidores y seguidoras del Mesías. Ella no pertenece a esa comunidad.
Por lo menos no es parte de ese grupo más cercano de seguidores y seguidoras de Jesús. También hay una distancia étnica, ¿no es cierto? No solamente geográfica de territorio, sino étnica. Pertenecen a culturas, a pueblos, a historias distintas. Y también hay una distancia de género, ¿no es cierto? Con el hecho de que de por sí, en la época, estamos hablando de una cultura fuertemente patriarcal, entonces la distancia de género no es un dato menor. Con todos esos límites que hay, es muy difícil, o uno imagina, apenas empieza a leer el texto, que es muy difícil este acercamiento, que de por sí es un acercamiento que plantea poder atravesar todos estos límites. Y sin embargo, ella los logra. ¿Por qué? Porque no ve las distancias étnicas, culturales, religiosas, sociales, geográficas. Ve a un Dios cercano, un Dios que está a disposición, un Dios misericordioso, que en un tiempo de injusticia está haciendo justicia, que en un tiempo de enfermedad está dando salud, que en un tiempo de hambre está alimentando a las multitudes. Ese Dios es el que logra ver la mujer sirofenicia y por eso se acerca a él y le dice, Kyrios, Señor. Claro, uno podría imaginar que en realidad el hecho de que él sea varón, judío, maestro, que conozca la ley, que pueda curar, hacer milagros, que tenga esa autoridad para enseñar, generaría una distancia tan grande que sería imposible que alguien se le pueda acercar, más siendo de otro país, más siendo mujer, ¿no es cierto? Más no perteneciendo siquiera no solo al judaísmo, sino a las corrientes de discipulado, ¿no? a los círculos de seguidores y seguidoras. Entonces, con todas esas distancias, con todos esos límites, qué difícil. Y Jesús pone un límite más. Jesús dice que no es bueno darle la comida de los hijos a los perros, donde claramente acá hijos es igual a Israel y perros es igual a extranjeros, ¿no? O a otras naciones. Es decir, que acá ese límite étnico también es un límite religioso y que también es un límite divino, ¿no? Acá pareciera estar la cuestión de que lo que es para unos no es para otros, o mejor dicho, si hay para unos es porque no hay para otros. Entonces uno se hace la pregunta de si acá no hay otra cuestión, ¿no es cierto? Es decir, no imagina uno que pueda ser una cuestión de economía de recursos divinos. No imagina uno que pueda ser una cuestión de que la gracia de Dios tiene límites, que Dios tiene límites. No imagina uno que estamos hablando de que lo que alcanza para unos no alcanza para otros. Ya se los dimos a unos, listo, ya está, ¿no es cierto? No creo que haya más gente que peces y panes. Porque la multiplicación que acaba de pasar en el capítulo anterior demostró que de unos poquitos pescaditos y panecitos, o pancitos, alcanza para una alimentación masiva de un montón de gente. Entonces, no tiene que ver con los límites de los recursos, sino con los límites religiosos y étnicos. Esos límites religiosos y étnicos están mucho más en la comunidad tradicional sobre la cual escribe Mateo que en los verdaderos destinatarios del Evangelio. El Evangelio termina cruzando un montón de límites también religiosos, también étnicos, sociales, políticos. En los tiempos de Mateo, seguidores y seguidoras hubo un montón. Y aquellos que venían de la periferia, aquellos que estaban por afuera de los límites, se sentían tan cerca de Dios como aquellos que no estaban en la periferia, como aquellos que estaban cerquita, como aquellos que ya venían de las tradiciones judías y pertenecían a los círculos de Jerusalén y de Galilea. Entonces, uno ya puede pensar que hay un clic, que en la mitad del libro hay un clic, que en la mitad del libro hay un punto de quiebre, un cambio de paradigma.
La misión, como fue entendida desde un comienzo, para las ovejas perdidas de la casa de Israel ya no es solamente para las ovejas perdidas de la casa de Israel, sino para todas las naciones, para todos los pueblos, para todo el mundo. Las mujeres que pertenecían a otras comunidades, las mujeres extranjeras, muchas de ellas fueron parte de la comunidad de Mateo después del año 70 después de Cristo, y fueron aquellas que llevaron adelante y que lideraron gran parte de esas predicaciones. No son pocos o pocas biblistas las que sostienen eso. Y este texto nos permite ver que esa fue una de las llaves para poder abrir la comprensión de que la misión era solamente para Israel, para las 12 tribus históricas y para las tradiciones judías en general. La nueva iglesia cristiana, la iglesia incipiente, la iglesia que estaba en construcción, la iglesia que empezaba en los tiempos en que Mateo escribe el Evangelio, se abre los horizontes y no entiende de límites, como la mujer sirofenicia. No entendió de límites, no le importaron, no vio las distancias étnicas, culturales y religiosas, vio a Dios. Por eso le dijo Kyrios y por eso le pidió para que curara a su hija. Finalmente, si tuviéramos que volver sobre esta idea de los hijos y los perros, que siempre ha sido tan problemática en la historia de la interpretación de este texto, es muy interesante ver la respuesta de la mujer sirofenicia, porque ella no dice, no pone ningún pero, ella dice sí, afirma que sí, que es cierto, que no está bien sacarle la comida a unos para darles la comida a los otros, pero que ese no es el tema. El tema es ¿por qué solo pueden tener algunos lo que es abundante? Si alcanzaría para todos y para todas. El tema es que si los perros también comen de las migas que caen de la mesa, si la gracia abunda, desborda, inunda nuestras vidas y nuestro mundo, ¿por qué la limitamos a 4 paredes los domingos a la mañana? ¿Por qué la limitamos a un grupo que se reúne periódicamente? ¿Por qué la limitamos a una serie de estatutos y normas? ¿Por qué las limitamos a una serie de comportamientos estrictos, morales, sociales, culturales? Es decir, ¿por qué la gracia de Dios tiene que tener la forma que algunos decimos que tiene que tener? ¿Por qué la gracia de Dios tiene que tener los límites que algunos y algunas decimos que tiene que tener? ¿Por qué la gracia de Dios la manejan unos pocos? ¿Por qué no ayudamos? ¿Por qué no somos herramientas? ¿Por qué no permitimos, no somos canales para que esa gracia siga desbordando y multiplicando como los panes y los peces? Entonces, Mateo nos ayuda a ver que hubo una llave, un punto de quiebre, un cambio de paradigma en la misión, que ya no era para unos pocos, sino para muchos, que ya no era nacional, sino era global, era internacional, que ya no era para un solo pueblo, sino para muchos. Entonces, bueno, este texto, a partir del cual pensamos la apertura de la misión de Jesús en el Evangelio y de la comunidad de Mateo en tiempos en que fue escrito el Evangelio, también nos sirve a nosotros para pensar hoy en día, ¿no? Porque, claro, seguramente prenderán la radio, la tele, los portales de internet, el propio diario en formato físico y verán que se nos está anunciando todos los días que va a colapsar el sistema de salud, que va a haber menos respiradores que personas infectadas por el COVID-19, como algo inminente, inevitable, ¿no es cierto? Otra vez, más personas que panes. Otra vez, más personas que respiradores. Entonces ustedes me dirán, bueno, pero no podemos hacer nosotros, que no somos divinos, que no somos Jesús, que no somos dioses, que no tenemos un poder especial, que no hacemos milagros, no podemos hacer aparecer pan de la nada. Pero podemos poner el pan que tenemos a disposición y compartirlo. Sí, pero no podemos hacer
crear respiradores, inventarlos nosotros, hacerlos, fabricarlos en casa. No, pero podemos dejar, sí, de crear, de aumentar el número de pacientes que necesiten uno. Bueno, pero no podemos dejar de alimentar a los nuestros y de pensar en nuestra familia y en nuestros amigos y en nuestros seres queridos. Sí, claro, ¿no? Pero eso no nos tiene que impedir pensar en los demás, en los que no conozco, en los que me rodean, pero también necesitan de ese alimento que puedo compartir, de esa palabra que puedo compartir, de ese oído que puedo compartir, de esa frazada que me sobra, de esos zapatos que ya no uso. Claro, no podemos dejar de tener límites, porque los límites estructuran nuestra vida. No podemos dejar de pensar en los límites étnicos, raciales, sociales, culturales. Sí, nos cuesta. Estamos definidos y estructurados por esos límites. Tal vez lo que sí podemos hacer es dejar de pensar que Dios tiene esos límites. Tal vez lo que sí podemos hacer es dejar de pensar a Dios en función de esos límites. ¿Quién alguna vez no dijo, no voy a pedir por esta pavada? ¿Cómo voy a orar por esto si Dios tiene tantos problemas? Tantas guerras, muertes, enfermedades, hay un caos mundial y yo voy a pedir por esto. Eso también es pensar a Dios con límites, ¿no? Porque uno piensa así cuando está desbordado, más en este aislamiento, ¿no? Tan desbordado de cosas. Dios también debe estar desbordado. ¿Cómo le voy a pedir? Yo, por esto. Tan insignificante, ¿no es cierto? Y cuando estamos en una situación límite, otra vez, los límites, sí, estamos habilitados para todo, para pedir todo el tiempo. Entonces hay una mirada muy funcional de la cosa, ¿no? Y también hay una mirada muy limitada de la cosa. Pero la mujer sirofenicia nos enseña, nos inspira, nos ayuda a mirar las cosas de otra manera. Nos ayuda a pensar que no podemos encasillar a Dios en nuestras estructuras y en nuestros límites y bajo nuestras categorías, sino que simplemente debemos ver en Él un Dios lleno de misericordia, en un tiempo donde no la hay, lleno de justicia, en un tiempo donde no la hay, y con un amor que alcanza a todo el mundo, más allá de las barreras y de los límites que nosotros mismos levantamos cotidianamente, mentalmente y físicamente, en comunidad. Que Dios nos ayude, que Dios nos permita ampliar la mirada como la mujer sirofenicia, mirar más allá de los límites, ver a Dios sin nuestros límites, sin nuestras propias categorías, ver a Dios más allá de nuestras propias limitaciones y dejarnos conducir por Él para seguir construyendo un mundo más solidario, más justo, más lleno de amor, donde todos y todas podamos ser curados y liberados como la mujer sirofenicia y su hija.